Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, buenas tardes. Hoy vamos a tener una enseñanza especial desde el Catecismo de la Iglesia. Pues creo que ahora los alumnos se quedaron dormidos. Pues de todos modos, yo voy a grabar mi clase. En el Catecismo de la Iglesia hay un capítulo segundo que dice Dios al encuentro del hombre. Recordar que en nuestra religión, ah, el hombre no busca a Dios, Dios busca al hombre. ¿Y cómo lo busca? Hablándole, hablándole en un lenguaje que él entienda. Y es lo que vamos a ver en el artículo 3, la Sagrada Escritura, son los numerales del 101 para si lo quiere leer en el Catecismo de la Iglesia, del 101 al 128 al 133. Ahí lo puedes leer, ¿sale? Así que no te lo pierdas. Y en un momento comenzamos. Gracias, gracias, gracias. Hola, señora Celia, buenas tardes, ¿cómo está? Aquí bien, maestro. Qué bueno, ¿va a su chamba o ya viene de regreso de su chamba? No, vine aquí a Napa a traerle las gotas. A su hermano. Ajá. Oh, muchas gracias, señora Celia. Y ahorita que me digan bien, andan trabajando, pero que me digan bien a qué horas llegan ahí.
Ok, si Dios Sé quiere. que nomás van de Oakland. Oh, pues si Dios quiere, pues ya me avisa y yo me lanzo ahí al aeropuerto. Ujú. Nomás que me digan bien a qué horas llegan y todo. Sí, muchas gracias, señora Celia. A ver si le funciona, ya si le funciona, pues ya le mandamos más. Sí, muchas gracias, Dios les pague. Parece que hoy las demás se- ya se fueron de vacaciones, señora Celia. Oh, sí. Pero lo que vamos a ver hoy, señora Celia, es el catecismo de la iglesia. Cuando pueda, señora Celia, cómprese su catecismo de la iglesia, ¿sale? Aquí lo venderán, sí, ¿verdad? Sí, 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 nomás que esté en español y ahí lo puede leer. Ajá. Y vamos a ver del catecismo de la iglesia, Dios al encuentro del hombre. Ujú, Algo maravilloso, señora Celia, en nuestra religión es que el hombre no busca a Dios, es al contrario, Dios busca al hombre. Y por eso San Pablo en la carta a los Gálatas dice, me amó y se entregó por mí. Por eso ya no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Gálatas 2:20. ajá. Y cómo Dios nos busca, Marisol y señora Celia. Buenas tardes. Dios nos busca de esta manera. Sale al encuentro de nosotros para que platiquemos con Él. Ujú, ¿Cómo es que nosotros nos enamoramos del esposo de la esposa platicando con Él, conociéndolo? Y en esa manera también Dios sale al encuentro del hombre para que platique con Él. Y recordar que solamente hay una palabra de Dios. Y esta palabra es Cristo, que es la única de la Sagrada Escritura. Por eso el padre, el santo patrono de los biblistas es San Jerónimo. San Jerónimo dice que el que desconoce las Escrituras desconoce a Cristo y renuncia a anunciarlo. En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. ¿Qué es esto? Que Dios cuando le habla a Abraham, le habla en su lengua, le habla en su lenguaje para que lo entienda y le dice, Abraham, Abraham, deja tu tierra y tu parentela y te daré una tierra donde mana la leche y la miel. Y como Abraham le entendió, pues se puso a hacer las cosas. Yo a veces me pregunto por qué el mundo está como está, porque no queremos escuchar a Dios, pero Dios siempre nos habla a todos. Miriam, buenas tardes. Buenas tardes, Marisol. Buenas tardes, maestro. Lo que vamos a ver en esta clase, Miriam, es el catecismo de la iglesia del número 100 en adelante, ¿sale? Yo espero llegar al 118. Ahorita ya veíamos cómo Dios habla de verdad a los hombres a través de Cristo, palabra única del Padre. Cuando Dios dice Bereshit, hagamos al hombre imagen y semejanza nuestra, pues ahí está la palabra de Dios hablando. Y las personas que no leemos la Biblia es muy difícil que escuchemos a Dios. En el 102 dice, a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios solo dice Dios solo, Dios dice solo una palabra, su verbo único en quien Él se da a conocer en plenitud. En Hebreos 1:1 al 3 dice, de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres, pero al llegar la plenitud de los tiempos, Dios nos habló por medio de su Hijo Jesús. Recordad que es una misma palabra de Dios, la que se extiende en toda la escritura, que es el mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados. El que siendo al comienzo Dios, junto a Dios, no necesita sílabas, porque no está sometido al tiempo. San Agustín. Acuérdense, Dios existe desde siempre, no más que a la segunda persona de la Santísima Trinidad, al tomar
forma humana en el seno virginal de María, pues ya lo podemos tocar, palpar, pero la palabra del Antiguo Testamento y la palabra del Nuevo Testamento es la misma palabra de Dios. Y lo que quiere hacer Dios es encontrarnos a cada uno y a cada una de nosotros. A veces las personas no cambiamos porque precisamente dejamos que el mundo nos llene de idolatrías, el demonio, la carne. Ahorita me habló una exalumna que duró como 5 o 6 años estudiando en las escuelas donde yo iba, ella iba. ¿Dónde vas a dar clases, profe? Pues en tal lado. Ay, ahora yo quiero ir para allá. Ella se graduó y todavía después de graduada me acompañó como 2 años más y me decía, tengo muchas dudas, profe, de esto, de aquello. Y ya le dije, Vamos a la palabra, abre tu Biblia." Y se le disiparon sus dudas, gracias a Dios. Pero es que cuando uno se encuentra con Jesús palabra, entiendes el plan que Dios tiene en tu vida. Y por eso Dios nos habla con palabras para que la entendamos. Y en una de sus palabras, en el Deuteronomio capítulo 30 dice, mira, te pongo mi palabra no en el fondo del abismo para que digas no puedo ir por ella, ni en las alturas para que digas no la alcanzo. Te la pongo ahí en tu corazón para que te dejes guiar por ella. En el numeral 103 dice, por esta razón la iglesia ha venerado siempre la divina escritura como se venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo. Recordar que en verdad el Señor siempre nos está dando esos dos panes que se sirven en la misma mesa, ¿sale? Estos dos panes que se sirven en la misma mesa, pues como veíamos es la palabra de Dios, es el cuerpo de Cristo. Y en esa medida que nosotros comemos la imagen de Jesús, nuestra vida es diferente. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos que tener ese alimento de la palabra de Dios en nuestra vida, ¿sale? Siempre, siempre, siempre tener el alimento de la palabra en nuestra vida y entonces la verdad nos hará libres. Y les platico una experiencia que tuve ayer. Estaba viendo Los Elegidos, algunos episodios, y cuando el personaje que hace lo de que hace, que le da voz al evangelio, mi corazón empezó a latir, a latir, a latir, y dije, me siento mal. Pero luego ya me di cuenta que era la palabra de Dios la que me estaba hablando clarito, clarito, clarito. Entonces, Dios quiere platicar con nosotros esta tarde, señora Celia, Miriam, Lupita, Marisol. Y Dios quiere platicar para liberarnos de nuestras cargas. Y algo muy hermoso, acuérdense que se sirven estos dos panes, ¿sale? Que se sirven estos dos panes en la Eucaristía. El pan de la palabra es algo que podemos comulgar nosotros todos los días. Cuando, Sí. cuando, por ejemplo, yo digo algo, ah, trato de que lo que diga sea desde la palabra de Dios. Y de verdad, nosotros, yo después de la lectura del Santo Evangelio, me acuerdo que una vez un obispo cardenal en una clase en la Universidad Pontificia de México nos dijo que el Señor que el Señor, que por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados mis pecados, amén. Y desde entonces, después del Evangelio, me santiguo y digo que por la lectura del Santo Evangelio se han perdonado mis pecados. Y es la primera vez que nosotros comulgamos el cuerpo del Señor en su palabra. Y la segunda parte es comulgar al Señor sacramentalmente ya.
Y todo eso nos va a dar fuerza para el camino. En el número 104 dice, en la Sagrada Escritura la iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios en los libros sagrados. El Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Dios viene a platicar con nosotros cuando tú y yo leemos la palabra y viene a platicar de lo que tú quieras platicar con Él. No hay límite. Oye, Señor, fíjate que fui a confesarme y ya de vuelta ando igual de pecador. Pero haz un silencio para que Él te conteste. No seas como las tarabillas, la, y nunca dejas de hablar. Y pues, ¿cuándo te va a contestar el Señor? Por eso es un diálogo, la oración es un diálogo con quien sabemos que nos ama. Yo hablo un poquito y dejo que Dios hable en mi vida. Y esta palabra divina cambia nuestras vidas y nos da esperanza. En el número 105, no sé si alguna quiera ayudarme a leer, se los agradecería. ¿Quién puede ayudarnos a leer? Miriam, Así. adelante, Miriam, por favor. 105. Maestro, 105 de qué, perdón, maestro. Del Catecismo de la Iglesia, Lupita. Catecismo de la Iglesia. Muy bien, gracias, maestro. Es que yo tenía la Biblia, no había alcanzado a escuchar. Gracias. Ándele, que esté bien, Lupita. 105. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Dios se ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados en la composición de los libros sagrados. Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos, de este modo obrando Dios en ellos y por ellos como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Gracias, Miriam. Acuérdense, la palabra de Dios tiene dos autores sagrados, el escritor y el Espíritu Santo, pero el autor principal es el Espíritu Santo. Y no es un dictado, es una inspiración. Por ejemplo, la vida de Jesús. A los apóstoles, me gustó mucho una escena que vi ayer en Los Elegidos, que Juan quiere poner todo en orden, Pedro también. Acuérdense que el Evangelio de Pedro es el Evangelio de San Marcos. Y Juan está platicando y le dice, oye, yo quiero poner el Evangelio, pero dice, antes de Abraham, ¿qué hubo? No, pues que Noé, antes de Noé, ¿qué hubo? No, pues Adán, y antes de Adán, ¿qué hubo? Y por eso el Evangelio de San Juan empieza desde la eternidad. Y esto es porque ellos hicieron investigaciones, pero el Espíritu Santo fue el que los inspiró a escribir eso. Y acuérdense que son sagrados porque de verdad cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios con atención, con constancia y con perseverancia, nuestra vida cambia. Cuando tú y yo vamos a la iglesia no estamos escuchando cualquier palabra, estamos escuchando la palabra de Dios. Y a veces hay personas que van a misa y le ponen más atención a lo que dice el sacerdote, a lo que dice la palabra. Si tú primero haces esa comunión espiritual de que por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados los pecados y el sacerdote empiece a hablar, si tú escuchaste con atención la palabra, tu vida va a ser diferente cada momento.
Vamos al 106, Miriam, por favor. Ah, no, ya lo leíste, el 106. Vamos al 107, Miriam, por favor. Los libros inspirados enseñan la verdad, como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Y por eso algo muy importante es aprender el Evangelio de memoria. Si quieren hacer un trabajo que les va a ayudar para toda su vida, empiecen a leer el Evangelio de San Marcos un capítulo diario, otro capítulo, otro capítulo, otro capítulo. O si quieren aventajar más, lean el mismo capítulo toda la semana. Hagan un resumen del capítulo. ¿Qué fue lo que me gustó más de estos? Marcos, ¿por qué Marcos? Porque es el primer libro, el primer evangelio que se escribió. Y luego ya tú haces un examen y dices, a ver, de esos 45 versículos del capítulo 1 de San Marcos, ¿qué fue lo que más me llegó a mi corazón? Y entonces vas a cambiar de forma de vivir, de forma de ser, porque de verdad la palabra del Señor nos enseña la verdad y la verdad nos hace libres. Y acuérdate, son palabras que de verdad cuando tú y yo lo vivimos cambiamos. Yo me estaba preguntando por qué tengo tanta, tantos días de enfermedad, de situaciones difíciles y sigo vivo, porque escucho con atención la palabra y trato de encarnarla en mi vida ordinaria, en mi vida diaria. ¿Y cómo se encarna la palabra de Dios en nuestra vida? Pues Jesús lo dice, dichoso es el que los pone en práctica. Y poner en práctica la palabra es hacer caridad. Y cuando tú haces caridad, empiezas a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces ya sabes la clave. La clave de nuestra vida es aprender la palabra de Dios. Y ojalá ustedes, Marisol, Miriam, señora Celia, Lupita Pinzón, a Ofelia Sunum, estudien la palabra con atención y van a ver que la verdad los hará libres. La verdad las hará libres. Vamos, Miriam, por favor, si nos puedes seguir ayudando. 108 de esta palabra que es inspirada por Dios. Sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. San Bernardo de Claraval, Homilia Super Minus es, para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas. Se acuerdan esos caminantes de Maús que no comprendían lo que le pasó a Jesús? Si Jesús les había dicho 3 veces en el camino hacia Tierra Santa, hacia Jerusalén, Jesús les había dicho, me van a maltratar, me van a golpear, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Pues más claro ni el agua, ¿no? Pero ellos cómo iban, ay, se crucificaron a Jesús. Pero hay unas mujeres que nos dijeron que está vivo, pero a él no lo encontraron. Fueron Pedro y Juan y no, a él no lo vieron. Nomás vieron ahí unos montoncitos de ropa bien acomodaditos. Fue todo lo que vieron. Y Jesús les abre el entendimiento y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para comprender lo que tenía que pasar en las escrituras sobre el Mesías esperado. El pueblo, los protestantes, si no dicen la Biblia, no creen. Lo bueno de de nuestra religiosidad, de nuestra religión, es que nosotros tenemos 3 pilares. El primer pilar
es la tradición. La tradición es donde se cuenta esto que tenemos escrito en la Biblia. Y tenemos otra columna que es la tercera que se apoya en el magisterio de la iglesia. Y entonces nuestra fe es sólida y podemos hacer caridad siempre. Y podemos decirle al sol, sol, me estás molestando ahorita que se nuble un poquito porque se me olvidó mi paraguas, sol. Y esto que te digo, te lo digo como te lo diría Jesús. Y pasan las cosas. Nada más es creerlo. Hagan el intento, Miriam, señora Celia, ¿sale? Brenda Padrón, tú, Ofelia Sunum, a Miriam. Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Un día dígale, Señor, que se nuble. Se va a nublar. Un día que le digan, Señor, cura a todos los enfermos y los va a curar. Pero no hagas tu oración y diles, quiero esto, ocupo esto, necesito aquello. No. Las personas que hacemos eso es porque no hemos leído con atención, con constancia y con perseverancia la Sagrada Escritura. Así que ahí lo tienen. La tarea es que ustedes un día le digan al sol, sol, métete y el sol se meta. Y van a ver cómo nuestra vida va a ser diferente. Entonces, acuérdense, estos primeros numerales que hemos compartido es Cristo, palabra única en la Sagrada Escritura, y viene Dios al encuentro del hombre y viene y le habla con claridad. Ahora veamos quién es el auténtico intérprete de la Sagrada Escritura, pues es el Espíritu Santo, que es el autor. A lo mejor ustedes, yo les digo muchas palabras a veces del doctor Juan, que no lo conocen, pero es inspirado por el Espíritu Santo, le estaba diciendo, un día de estos lo voy a invitar al programa. Nomás que me dijo hace unos días que ahorita tiene mucha chamba porque está preparando un curso que nos va a dar allá en la Universidad Pontificia de México. Y pues yo ya estoy apuntado. Ayer un amigo me dijo, Memo, yo te pago el hospedaje y la inscripción. Y ahí en el hospedaje va la comida, así que ya no tengo que preocuparme por el pipirín. Y pues ahora le dije al señor, ya nomás me falta el boleto de avión, señor. Mándamelo, por favor. Ya le dije, salgo de Guadalajara el día 4. Ya después de misa de 8, ahí que como a las 11 de la mañana, 12, que haya un vuelo. Y regresarme el viernes en la tarde noche a mi casa. Y van a ver que el Espíritu Santo me lo va a mandar. Porque así como le puedo decir al sol que se nuble, así como le puedo pedir a Dios que llueva y llueve, porque me dejo guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué dice el 109, Miriam, por favor? En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Por ejemplo, ¿se fijaron que lunes, martes, miércoles se nos habla de un personaje en la Biblia que se llama Judas? ¿Y para qué nos hablan de Judas? Pues para ver si tú y yo no somos Judas. Sí, alabaré, pero pues traicionamos al Señor. Y precisamente por eso Dios habla al hombre a la manera de los hombres, para que entendamos. Al buen entendedor, pocas palabras. Y acuérdense, lunes y martes fue Evangelio de San Juan. ¿Se acuerdan? Que capítulo 12 que leímos en la lectura de lunes nos decía que
y Judas fue y le estaba lavando los pies al Señor con un perfume muy caro. Y Judas dijo, ah, qué desperdicio, esto lo hubiéramos vendido por 300 denarios. Y San Juan hace la acotación, no es que le interesara el perfume ni nada, lo que le pesaba a él es que pues su comisión que se robaba ya no la iba a tener. Y ayer de vuelta el Señor nos hablaba en el Evangelio de San Juan de Judas, que Jesús le dio un bocado después que dijeron, ¿acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? Y hoy te voy de vuelta, pero en San Mateo. ¿Por qué la iglesia pone a San Mateo? Porque es el único que dice que Judas se ahorcó. Le hace honor a su amigo. Judas y Mateo eran amigos. Y por eso nos habla a la manera de los hombres para que entendamos qué quiere de nosotros. Y lo que quiere de cada uno y cada una de nosotros es que amemos, porque Él nos hizo por amor para amar. Dejen ver si se alcanza a ver. Santa María, dame puntería. Santa María, dame puntería. ¿Dónde estás? Ahí está. Miren, ahí ese crucifijo con esa hoja que está ahí, es lo que vamos a hacer el viernes aquí en la casa de ustedes. Aquí va a empezar el Via Crucis. Yo tengo 9 años viviendo aquí, nunca me había tocado. Yo decía, bueno, pues no pasa nada. Pero ayer llegó un muchacho que se llama Israel, que es el que organiza ahí en la iglesia. Y ella me dijo, toma, Memo, está bien, gracias. Dios me habla a la manera de los hombres y me dice, mira, Guillermo, el camino es que te subas a la cruz. Y por eso va a empezar el Via Crucis en mi casa. ¿Se fijan qué clarito hablo a Dios? Pero si lo queremos escuchar, si queremos escuchar lo que nosotros queramos, vamos a escuchar lo que nosotros queremos. Es que Dios dice que yo soy bien bueno, que yo no soy como Judas. Oye, el Evangelio no se trata de eso, es cuántas veces has traicionado al Señor. Y también el martes y también el lunes. Miriam, vamos al 110. ¿Puedes seguir leyendo? Por favor, ¿nos puedes ayudar? Sí. Para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios. Acuérdate, ¿qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo? ¿Qué quiere que yo crea? ¿Qué va a cambiar en mi vida y hacia dónde me va a llevar esto? Y ya entonces entendemos, por ejemplo, hoy que se nos habló de San Mateo, ¿cuál era el objetivo de San Mateo? El objetivo de San Mateo al hacer su obra, que es palabra del Señor, era demostrarnos que Jesús es el que sabe enseñar. ¿Y cómo nos enseña? No acusando a Judas, porque se acuerdan que le empiezan, ¿acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? Para Jesús hubiera sido muy fácil, para otra persona, sí, él es el que me está fregando la vida, pero Jesús no, se queda en silencio. Y ya veremos mañana que lo apresan, que lo golpean, recordando su pasión dolorosa, y la bofetean, le ponen una corona de espinas, le ponen 39 azotes y da la vida por nosotros. Entonces, así es como sabemos qué nos quiere decir el autor sagrado. Pero en el 111 dice, pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu en que fue escrita. ¿Para qué fueron escritos los libros sagrados? Pues para que sepamos que Dios nos ama
y que nosotros, a lo menos el profe Memo es bien terco y no obedece a Dios, hace su voluntad. Y por eso no se ha muerto el profe Memo, porque todavía me falta para hacer la voluntad de Dios en mi vida. Y por eso Dios me sigue dando oportunidades y oportunidades. Y la recta interpretación es que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Y se ha de leer con el mismo espíritu con que fue escrita. ¿Para qué se escribieron los evangelios? Para que la gente conozca cómo es Jesús, quién es Jesús, cuál es el poder de Jesús. El Concilio Vaticano II señala 3 criterios para dar una interpretación a la Escritura conforme al Espíritu que la inspiró. Y luego ustedes pueden leer Dei Verbum capítulo 12. Y en el 112 dice, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. ¿Qué es esto? Que toda la Biblia tiene un objetivo. Y el objetivo es que veas que Dios te ama y que a veces no experimentas el amor de Dios en tu vida porque hace que te da tu regalada gana o mi regalada gana. ¿Sale? Ese es el contenido de toda la unidad de la Escritura. Que Dios es bueno y que el hombre es terco. Que Dios me ama y que yo lo odio. Que Dios quiere lo mejor para mí y yo siempre le hago mejor caso al demonio porque me presenta las cosas más bonitas. En efecto, por muy diferente que sean los libros que la componen, la escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su palabra, desde la paz. Y por eso Jesús les habla a los caminantes de Maús y les dicen, ya ven, atarantados lo que escribió Moisés y los profetas del Mesías, que tenía que padecer, morir, pero al tercer día iba a resucitar. Y si alguna de ustedes el domingo no entendieron la catequesis que les dieron de la resurrección del Señor, el domingo a las 10 de la mañana en Radio María, lo pueden ver por vía Facebook, o en el 920 de AM. Ahí el Señor me acaba de invitar para que hable sobre la resurrección del Señor. El que va a hablar es el Señor, porque va a ser la palabra de Dios. Por el corazón, Cristo se comprende la Sagrada Escritura, la cual hace conocer el corazón de Cristo, ese corazón que estaba cerrado antes de la pasión, porque la Escritura era oscura. Pero la Escritura fue abierta después de la pasión, porque a los que en adelante tienen inteligencia de ella, consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Santo Tomás de Aquino. Y leer la Sagrada Escritura con mucha atención, constancia y perseverancia. Entonces llegamos al 112, pero yo les invito para que lean ya en su casa, abran su catecismo, empiecen en el número 100 y van a llegar hasta el 133 y van a ver qué hermoso es ver cómo nos ama el Señor, porque Dios salió al encuentro de nosotros y nos habla a través de su palabra y quiere que lo amemos, quiere que lo respetemos y quiere que nos dejemos guiar por Él. Quiere que le entreguemos nuestra voluntad y que esta palabra que nosotros leemos, perdón, en la Sagrada Escritura, quiere Dios que nos metamos a su mundo y Dios se quiere meter a nuestro mundo para que seamos felices en esta tierra, aunque tengamos o no tengamos, aunque estemos saludables, aunque estemos enfermos. Dice San Pablo, Romanos 8:30 en adelante, ¿qué me podrá separar del amor de Dios? La enfermedad, la falta de dinero, la depresión, la angustia, la falta para pagar renta, muchas cosas. Nada me puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús que me amó y se me entregó por mí. Así que sigamos en nuestro estudio de la Biblia. Recuerden, el lunes empezamos la carta a los Hebreos, que nos presenta a Jesús sumo y eterno sacerdote. Según yo son 13 capítulos y tiene 14, discúlpenme,
Pero se fijaron que algo que se nos dice es que sepamos qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo. ¿Qué quiere el autor sagrado que yo crea? ¿Y hacia dónde me va a llevar esto? Y ya, nuestra vida va a ser muy feliz. Gracias, señora Imelda. Gracias a Ofelia Sunum. Gracias, Lupita Pinzón. Gracias, señora Celia, Marisol, Miriam. Hoy es miércoles y voy a otro lugar, ¿se acuerdan? Pero ahí quedó grabada la clase del Catecismo de la Iglesia del 101 al 112. Espero en Dios que les ayude para que sepan interpretar mejor la Sagrada Escritura. Gracias, señora Imelda. Gracias, Lupita. Gracias, maestro. Gracias a todos hasta Gracias. el lunes, ¿verdad? El lunes nos vemos, si Dios quiere. Ay, les invito a que recemos todos el novenario del Señor de la Misericordia que empieza el viernes. Ok. El viernes. ¿Ya? Todos hay que Empieza rezar el el viernes. novenario. ¿A qué hora? A la hora que ustedes puedan, y si es a las 3 de la tarde, mucho mejor. A las Ok. 3 de la tarde es la hora especial y terminamos el sábado. Y el domingo ya es el domingo de resurrección. Ok. Gracias. No sé Que si Dios tengan cuide a su- la lista de las peticiones. Hay una hoja de peticiones. Voy a Sí, a decir mí a Miri a también ver me si se gusta. las puedo mandar para que vean las peticiones de cada día. Ajá. Ok, pues muchas gracias. Que Dios los Sí, bendiga. gracias, doña Imelda. Sí, adiós. Adiós. Adiós, buenas Gracias. tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Sí, Buenas tardes. Buenas tardes. sí, yo tengo el del Señor de la Misericordia. Sí, gracias, señora Imelda. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Que Dios lo Gracias. bendiga. Gracias. Adiós. Adiós. Que Dios lo cuide. Gracias, Lupita. Sí, Igualmente. de nada más. Espero que les sirva a esto que les voy a compartir de la Divina Misericordia. Ahí voy a poner todo, todos los días y ya ustedes ya nomás lo van haciendo, por favor. A ver si les sirve. Espero en Dios que sí lo haya copiado muy bien. Gracias. Gracias. Ahí está. ¿Cómo le corto? Ya no me acuerdo, señora Lupita. Ah, ya vi. Adiós, ya ando medio Ah, atarantado. bueno. Adiós.